Hola muchachos, el día de hoy he preparado unos videos donde vamos a hablar de temas nuevos. Siempre vamos a hablar sobre las ecuaciones cuadráticas o de segundo grado, pero otros métodos. Recuerden que el método que nosotros conocemos, que vimos y practicamos bastante en clase, es el método de la fórmula cuadrática. Ahora vamos a ver este primer método que se llama método de factorización para ecuaciones cuadráticas incompletas. ¿A qué me refiero con incompletas? Recuerden que toda función, toda ecuación cuadrática se componía de tener un término ax a la 2, un término bx y un término c. Entonces, en estas ecuaciones incompletas quiere decir que o nos va a faltar b o nos va a faltar c. Entonces, vamos a ver el caso 1. El caso 1 es cuando la ecuación es de la forma ax a la 2 más bx y tenemos que lo que nos hace falta es el factor c, ¿ok? El término c es el que nos falta. Entonces, bien, vamos a resolver esto utilizando el factor común. ¿Cómo encontramos el factor común? El factor común, piensen en esto, es tener dos cosas y ver qué tienen en común ambos. Por ejemplo, yo miro a dos personas y digo, vamos a ver qué tienen en común en su ropa. Pero, ¿qué tal si uno anda de falda, una chica anda de falda y el muchacho anda de jeans, por ejemplo? Pero ambos andan tenis blancos y una gorra negra. Entonces yo puedo decir, ah, ok, lo único que hay en común en su ropa es los tenis blancos y las gorras negras. Entonces, de esta manera, así vamos a identificar el factor común en nuestros ejemplos. Veamos el primer ejercicio. O ejemplo nos dice que es 3x a la 2 menos 5x igual a 0. Evidentemente nos hace falta el término de c. Recuerden que el término de c es el término que no tiene variable, por eso se llama independiente. Entonces, bien, siempre, en este caso, siempre tienen en común una x. Y nosotros tomamos la x más pequeña, ¿ok? Entonces, en este caso, la x más pequeña es x a la 1, ¿cierto? Entonces, aparte de tomar la x, van a haber casos donde nosotros vamos a tener que hacer como una simplificación rápida en los números. Pensar qué número lo puedo dividir entre 2 a ambos casos, o entre 3 o entre 5 y así. En este caso, el 3 y el 5 son dos números que no voy a poder simplificarlos al mismo tiempo, ¿cierto? Entonces, el 3 y el 5 no tienen nada en común. Entonces, empiezo y primero saco mi término en común afuera, ¿ok? Y dentro de un paréntesis voy a colocar todo lo que no es común. Entonces, del primer término, el 3 lo copio, ¿cierto? Pero no puedo copiar x a la 2 porque yo le saqué una x. Recuerden que x a la 2 es igual a tener x por x, o sea, 2x. Si yo tengo 2x y le saco una, me queda una x. Luego me voy al segundo término y me fijo. Ok, ¿qué le saqué yo de aquí? Le saqué la x. Entonces, esa x ya no la copio. Simplemente copio el número y, claro, el signo. Y todo esto debe seguir estando igualado a 0. Bien, una vez que llegamos aquí, este procedimiento lo vamos a hacer siempre en este caso donde sea factor común. Vamos a igualar cada componente con el 0, ¿ok? Esta es la primera componente, esto va a ser igual a 0. Esta es la segunda componente y este va a ser igual a tener 0. Entonces, esta pues ya está. Quiere decir que en este tipo de soluciones siempre me va a quedar una x igual a 0. Ahora es cuestión de que despeje este y esto ustedes ya lo manejan. Entonces el menos 5 pasa al otro lado a sumar y ese 3 que está multiplicando pasa a dividir. Tenemos dos respuestas, 0 y x entre 3. Si se pueden simplificar, se simplifican. Si se pueden dividir, se dividen, que quede exacto. Si no, no vamos a usar decimales, ¿ok? No quiero trabajos con números decimales porque no estamos usando decimales. Y por último, vamos a concluir dando el conjunto solución. Recuerden que el conjunto solución debe llevar un orden. Si hay algún número negativo, primero el negativo y luego el positivo, ¿ok? Y si los dos son positivos, pues primero el más pequeño y después el más grande, porque así tenemos que trabajar en orden. Entonces el conjunto solución para este ejercicio es 0,5 tercios. Bien, veamos ahora un segundo ejemplo. En este segundo ejemplo tenemos 3x a la 2 menos 6x. Entonces, de nuevo, siempre tienen en común una x, ¿ok? Tomamos la x más pequeña y la sacamos. Aquí está, ¿ok? Ahora vemos los números y pensamos, ¿será que puedo dividirlos a ambos de manera que me quede exacta esa división?
Entonces pienso, y ustedes me pueden decir 2, porque 6 se puede dividir entre 2. Sí, pero 3 entre 2 no se puede, no me va a dar exacto, me va a quedar como tal esa fracción, 3 medios. Entonces pensamos en otra opción. Puede ser entre 3. Si yo divido 3 entre 3, eso me da 1. Y si yo divido 6 entre 3, eso me da 2. Entonces quiere decir que tienen en común el número 3. Entonces yo saco el factor 3. ¿Ok? Entonces bien, saco el 3. Ahora voy a ver qué me queda dentro del paréntesis. Entonces yo analizo, interesante, el 3 ya no lo voy a poner porque ya lo saqué. ¿Ok? Y de las x a la 2, de las 2x que yo tenía, saqué una. Entonces simplemente me queda una. Recuerden que si yo multiplico este por este, me tiene que volver a dar este. Y de igual forma, ¿verdad? Si yo multiplico 3x por el otro término que quede dentro del paréntesis, me tiene que quedar el segundo término que yo tenía inicialmente. Entonces, bien, ahora me voy al segundo término. Ya no voy a colocar la x porque esa fue la x que yo saqué de común. ¿Ok? Entonces esa x ya no la copio. Pero ahora, si al 6 yo le saqué el factor 3, ¿qué número me queda? Entonces ahí lo que hacemos es la división. 6 entre 3, eso es igual a tener 2. O visto de otra manera, le sacamos la tercera a ambos números. ¿Ok? Entonces, si yo multiplico este por este, voy a volver a obtener 6x, ¿cierto? Y ese es el objetivo, ¿no? Que siga dando lo mismo. Ahora bien, voy a igualar cada término a 0. Este es el término 1 y este es el término 2. ¿Ok? Es esto que tenemos. 3x igual a 0 y x menos 2 igual a 0. Bueno, en esta es fácil ver que lo único que vamos a hacer es mandar a dividir ese 3. Y desde luego 0 entre 3 es 0. ¿Ok? Siempre cuando en una división el numerador sea 0, eso va a ser igual a 0. Y este despeje está pues súper sencillo. Esto va a ser igual a tener x a la 2. Entonces mi conjunto solución va a ser igual a tener 0,2. Bien, hagamos un tercer ejemplo de este. Tenemos esto. Bien, lo primero que yo hago es ver si tienen las x en común y desde luego que sí. ¿Ok? Entonces saco la x para afuera. Listo, ahora pienso, tendrán en común ambos. Entonces, si se fijan, ambos los puedo dividir entre 2. Si yo divido 4 entre 2 me da 2 y si yo divido 2 entre 2 me da 1, ¿cierto? Entonces, bien, entonces yo digo, ok, como puedo entre 2, entonces saco ese numerito que es el 2. Entonces me voy al primer término y analizo. Ok, al 4 yo le saqué segunda, la mitad. Entonces ya no voy a poner 4, sino el resultado de haberle sacado eso, que es igual a tener 2. ¿Cierto? Porque 4 entre 2 es 2. Listo. Ahora me voy a las x. Yo tenía x a la 2, pero yo saqué una x. Entonces, si tenía 2x y saqué una x, me va a quedar una sola x, ¿cierto? Bien, vamos al siguiente término. Tengo el menos 2. Entonces yo digo, al 2 yo le saqué segunda. Eso me da igual a 1, ¿cierto? Y la x yo ya la saqué. Entonces ustedes me podrían decir, no, ahí no queda nada porque sacó los 2. Bien, cuando yo ya saqué todo este término como factor común, no es que no dejo nada ahí, lo dejo en blanco. No, cuando ya sacamos todo el término, colocamos un 1. ¿Por qué razón? Recuerden que si yo multiplico esto, me tiene que volver a dar lo mismo. 2x por 2x es igual a tener 4x a la 2. Y si yo multiplico este por 1, eso va a ser igual a tener 2x. Y con el signo menos 2x, ¿ven? Entonces no puedo poner 0 porque si yo pusiera 0 acá, al multiplicar esto me daría 0. Y eso no es 0, ¿cierto? Entonces, cuando saquemos de factor común todo el término, nosotros lo que hacemos es colocar el 1. Y recuerden que el signo simplemente solo lo vamos copiando, ¿ok? Bien, entonces ahora vamos a tener de nuevo que el primer término va a estar igualado a 0 y el segundo término va a estar igualado a 0. Entonces, igualamos cada cosa a 0 y obtenemos que este 2 pasa a dividir, esto es igual a 0. Y este 1 pasa al otro lado con el signo positivo y este 2 que está multiplicando pasa a dividir. Entonces tengo como resultado 0,1 medio.
Recuerden que, por ejemplo, si aquí me hubiera dado menos un medio, entonces el conjunto solución hubiese sido menos un medio, coma, 0. ¿Estamos de acuerdo? Si el conjunto solución hubiese sido esta X negativa, entonces así nos hubiera quedado, ¿ok? Entonces, para que lo tengan bien en cuenta por si les toca hacer un ejercicio de esos, ¿ok? Entonces, por aquí lo voy a dejar. Bien, esto es todo por este video. Entonces, les voy a hacer otro video explicándoles, pues, el otro caso, que es cuando el término que no está es el término B, ¿ok? Entonces, bien, vamos a hacer otro video.